Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos totalmente en vivo en Debate y Controversia. Y como cada semana está aquí en la mesa de Debate y Controversia William Yarmes. Aquí estoy, mi querido Luis, con el gusto de saludarte y saludar a nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos todos los viernes a partir de las 6:30 de la tarde. Vamos a tratar de conversar y ver qué sacamos de esta plática, ¿no? Así es, William. Pues fue una semana marcada lamentablemente por la violencia, los atentados en contra de los candidatos políticos, un asunto bastante, digamos, complejo y triste a la vez, porque pues ya son 83 los que lamentablemente han sido asesinados desde septiembre a la fecha, desde septiembre del año pasado a la fecha, William, y al parecer no creo que vaya a acabar el tema, ¿no? Sabemos que en el interior de la República está muy difícil las contiendas por el poder en la cuestión de la delincuencia organizada. Pero sí, pues al punto que ayer el candidato en Sonora, Abel, ahorita se me fue el apellido, permíteme un segundo, Abel Murrieta, ¿no? De Movimiento Ciudadano, pues lamentablemente fue acribillado en plena campaña política, ¿no? Abogado de esta familia Levarón. Los Levarón, correcto. Y pues bueno, no sabemos cómo, obviamente, qué hay atrás de quién está atrás de esto, pero pues ya son 83 candidatos que lamentablemente ya fueron asesinados, William. Pues mira, mi estimado Luis, siempre es realmente lamentable ver que personajes sobresalientes o visibles, para no decir sobresalientes, que son visibles por la posición que tienen en el momento, pues son aniquilados. Ese es un punto de vista, esa es una forma de verlo, ¿no? Ver lo que está pasando en la contienda política y todos los aspirantes a un puesto político que están siendo violentados, digamos, ¿no? De alguna manera. Ese sería como un punto dentro de todo el esquema o dentro de todo el mapa que estamos revisando, ¿no? Voy a tratar de explicarme. Aquí el tema que yo veo en lo integral, en una perspectiva amplia, es el tema de la violencia. ¿Qué es lo que está pasando con la violencia? ¿Por qué vivimos en un momento tan intenso o por qué sentimos que hay una violencia exacerbada en México y si nos ponemos a hacer un análisis en otras partes del mundo? Una cosa tiene que ver, o uno de los planos del análisis tiene que ver con la cobertura mediática que se hace. Evidentemente ahora todo el mundo, por una inercia que nadie se pone a reflexionar, generan una cobertura de todo lo que pasa en el mundo de lo político, sin reflexionar si esta cobertura abona a una mejor decisión o a mayor información para los ciudadanos, de tal manera que tengamos mejores elementos para tomar decisiones. Entonces, aquí hay varios elementos que se conjugan, que se unen o que se encuentran, que empiezan a generar un daño mucho más allá de ver que a un candidato lo matan en plena calle o que a varios candidatos los han venido matando, insisto, porque son visibles, porque son candidatos. Entonces son personas hasta cierto punto públicas que si no son funcionarios, sí son personajes que están inmersos en el mundo de la política y de alguna manera llama la atención. Entonces los medios de comunicación en esta dinámica irracional, es decir, que no está razonada, que no tiene reflexión, hacen una cobertura de eso como si fuera lo único que ocurre, sin pensar qué es lo que necesita verdaderamente el público, qué es lo que necesita verdaderamente la sociedad para poder empezar a reducir estos niveles de violencia. ¿Sí me explico? También, sí. Porque esa es la parte que le toca jugar o que les toca jugar a los medios de comunicación. Entonces, otra vez, reflexionemos. ¿Cuál es el origen de la violencia?
¿no? Vamos a tratar de entender eso, porque tú partes tu discurso diciendo la violencia, ¿no? En México, y matan a unos candidatos. Bueno, ahí ya hemos visto, lo hemos dicho y lo voy a repetir y lo voy a reforzar. Estamos en una competencia política, una competencia dispareja, una competencia poco, ¿cómo decirlo? Poco limpia. No es una competencia limpia, no es juego justo, ¿no? Estamos viendo, como dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, estamos en una guerra de ideologías o de posturas, porque ideologías les queda muy grande, ¿no? Uh-huh. El tema, la palabra les queda muy grande, de posturas políticas que lo que buscan es llamar la atención de la gente para ser favorecidas por esta y de tal manera que puedan ocupar un puesto de poder. Eso es todo, no hay más. No hay un esquema de ayuda a los ciudadanos, no hay un esquema de ética, no hay un esquema de una verdadera propuesta por parte de los candidatos, que yo aquí quiero proponerte, y si estás de acuerdo, me gustaría que lo hiciéramos después, porque no lo hemos platicado en la junta editorial, Sí. Pero yo lo propongo, y si a nuestros amigos les parece bien, yo te propongo que hagamos un análisis de lo que están proponiendo los partidos en las campañas políticas que se hacen en el espoteo, en la... Pues sí, en la politización, es que no es politización, es una espotización de la política, lo que ha venido pasando desde que se inició con esta ley ya hace algunos años para que se distribuya el tiempo oficial en los partidos políticos. Te propongo que hagamos un análisis de cuál es el mensaje de los partidos políticos, para que veas todo lo que no están diciendo y para que veas cómo nos quieren ver la cara y cómo nos quieren tomar el pelo a partir de sus anuncios, en donde lo único que hacen es desacreditar al otro. No, y aparte, William, que cada vez, digamos, la propuesta de comunicación de estos candidatos es más escatológica, más irreverente. O sea, mira, pero te voy a decir una cosa. Me refiero que ha cambiado todo, William, de una manera muy drástica. Entiendo la parte que comentabas en un principio de que los medios comercializan esta parte de delincuencia, de la violencia, porque es lo que les vende. Lo que digamos les atrae, les atrae. No les vende. No les vende. Les hace el trabajo fácil, Luis, porque ahí está la información. A ver, tú crees, fíjate. Sí, te entiendo. Es que, ¿a qué te refieres cuando dices que les vende? O sea, que eso le llama la atención, que es carne de cañón a la gente, a la sociedad. No, les entiendo llama la atención parte que me ellos. Estás diciendo. Les llama la atención a ellos, Luis. Entiendo la parte que me dices que se ahorran el trabajo de buscar un contenido que valga la pena. Un contenido interesante. Se ahorran el trabajo. El trabajo de investigar, de proponer, de sugerir, ¿no? Eso y lo más fácil, ahorita como tú estás viendo, lo más fácil es vete con con lo de la violencia. Pero eso no vende, Luis, eso no vende. Te lo digo porque, a ver, estamos hablando de dos caminos diferentes. Un camino es que atraigas a tu audiencia y otro camino es que los anunciantes quieran comprarte espacios publicitarios. Y los anunciantes, y te lo digo con conocimiento de causa, los anunciantes no les interesa que sus marcas estén vinculadas con los temas de la violencia, de la política, de la información mediocre. Te lo digo porque lo he vivido durante 30 años, Luis. O sea, los clientes y los vendedores te dicen, a mi cliente no le gusta la política, a mi cliente no le gusta el tema de la nota roja. ¿Quiénes son sus clientes? Los anunciantes, Luis, los que le ponen la lana. Entonces, no vende. Pero yo no conozco a nadie que se regocije de ver que matan a la gente. Yo no conozco a nadie que se regocije con la nota roja. ¿No? Pero es que parece que esa es la idea, ¿no? Porque les vende. Lo que ocurre aquí es un fenómeno psicológico de catarsis, en donde la gente ve la nota roja y pasan dos cosas. Una dice, qué bárbaro, qué mal estamos, y entonces le da crédito a todo lo que le dicen y piensa que sí, verdaderamente estamos en una situación infernal. Y la otra, hay una catarsis porque la gente dice, y este es el momento de catarsis, porque la gente dice, qué bueno que no me pasó a mí. Afortunadamente yo estoy bien. Mataron a uno en la esquina y lo acuchillaron y lo patearon y lo pasaron por encima de una planadora. Yo estoy bien. Yo sigo vivo. Ese es el fenómeno que genera la nota roja y el amarillismo en el periodismo. Respecto a lo de que no venden los medios, a ver, tú con tu formación que tienes en el sentido de, principalmente en la cuestión de gerencia radiofónica, tú me dices esta parte que no, y lo entiendo, ¿no? Normalmente las marcas de un centro comercial, de una marca, digamos, tradicional, no va a querer como ligarse a información de este tipo. No. Pero a ver, de los espacios publicitarios de televisión en la noche están dados. Los periódicos de nota roja venden más quizá
Yo trabajé en un periódico, en el periódico Reforma, y el que más, digamos, de los dos periódicos que tiene el grupo aquí en la capital, el de mayor venta es el periódico Metro. Estamos hablando que en aquellos años que yo estaba ahí trabajando, eran 8 ejemplares contra 1. Entonces, finalmente, ahí sí tengo una duda en el sentido de lo que dices, de que no vende. Yo pienso que sí hay un mercado específico para ello, y tan es así que pues existen estos medios, estos tabloides, como te digo, que lo que difunden pues son las fotos, que no estoy a favor, que quede claro, no estoy a favor de esta información. Creo que le hace daño a la gente el hecho de que existan medios así, tan sangrientos, con tan de nota roja. Pero ¿dónde queda? Porque no me queda claro este sentido de que no venden publicidad, que no son tan, digamos, comercializables. Es que tú primero me estás diciendo que la información esta de que matan a la gente y las cifras de violencia es información que vende. Ajá. No es información que vende, porque yo no conozco ningún cliente que patrocine ese tipo de secciones. Probablemente sí te compran una plana en un periódico, pero claro, porque la nota del asesinato no es la única nota del periódico. Sí. ¿No? En el caso de los medios de comunicación electrónicos pasa más o menos lo mismo. Sí. O sea, no estás patrocinando esa nota. Claro que compras el espacio, porque aquí los anunciantes también tienen que determinar cómo es más efectiva su inversión, cómo es más eficiente, ¿no? Entonces, tú sabes perfectamente bien que lo que el anunciante busca es rating. Y a veces se hacen de la vista gorda y no les importa mucho lo que hay. Pero te voy a decir por qué. Porque eso está disfrazado, Luis. Porque está muy bien disfrazado. Mira, fíjate, analice usted, porque Luis seguramente lo hace, es algo que hace de manera natural, porque es su formación como periodista, pero yo le invito a que lo haga de la siguiente manera. Analice, por favor, cuál es el orden, haga un monitoreo y registre cuál es la información que le dan y cómo se la van dando, en qué orden se la dan. Entonces pasamos de el asesinato del señor Arrieta, que es lamentable, ¿no? Que nadie conocía hasta que lo mataron, Murrieta, perdón, que nadie conocía hasta que lo mataron, salvo algunos personajes, ¿no? Lo cual no significa que no sea importante ni doloroso que lo hayan asesinado, ¿sí me explico? Pero hay muchos otros asesinatos de los que uno no se entera, y ahí están. Ajá. Y hay muchas otras cosas buenas de las que uno no se entera, y ahí están. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Fíjese usted, le ponen primero la nota del asesinato de Murrieta, y después le ponen una nota, por ejemplo, de una noticia de un laboratorio norteamericano que suspende la vacuna en adolescentes, porque lo que quieren es pasársela al sistema COVAX, ¿no? Y luego te ponen una nota, o sea, escúchalo, por favor, velo en términos de criterio editorial y de política editorial y de jerarquización. Y luego te ponen una nota con los 10 deportistas mejor pagados de la historia. A ver, ¿qué es eso, Luis? ¿Qué es eso? Pues es un engaño, engaño, es una instalación, ¿no? Lo que quiera que eso signifique, es una instalación falsa, es un montaje, simplemente para que estés recibiendo información, que no tengas oportunidad de reflexionarla, que tampoco tengas oportunidad de pensar si realmente lo que te están diciendo es algo importante, es verdad, es necesario y realmente nos enaltece. O sea, si no es nada de eso, entonces estamos perdiendo el tiempo y estamos en un juego absurdo, vacío, que nos hace mucho daño, porque por eso se toman las decisiones como se toman en este país, y por eso hoy no ha pasado nada en términos de la línea 12 del metro, cuando allí están los nombres, están visibles, están todas las personas que fueron inhabilitadas, pero siempre no. Y esta es una historia de terror, Luis. Es una historia de terror. Bastante. Cómo los grupos políticos se apoyan entre ellos en esta idea de seguir manteniendo el poder sin importar a quién perjudican. El metro se está cayendo y nadie hace absolutamente nada. Pero eso es una cosa, esa es una sola cosa. Pregúntenle, bueno, no, porque ni siquiera se entera, pero hay que revisar cómo está la ciudad, Luis, nada más para la ciudad. Tocaste un punto en un principio de que hay información más importante, mucho más importante, más relevante, y aparte hay también información más nutritiva para el cerebro. Mucho más Estoy importante, de acuerdo contigo. mucho más nutritiva. Nada más aquí, William, hay que tomar en cuenta, y eso sí, yo lo pondré, y por eso la plática y la discusión en la mañana sobre los temas que te decía yo, bueno, digamos, lo propuse en el sentido que es la primera vez que hay 83 candidatos que son ejecutados de septiembre a la fecha. Es la primera vez en México. Entiendo perfectamente que hay muchísimos asesinatos en el día,
que corresponden a la delincuencia organizada y que corresponden a la no organizada. O sea, entiendo que hay mucha importancia de muchas cosas, William, pero finalmente aquí lo que, digamos, yo puse, digamos, propuse el tema y bueno, ya llegamos al acuerdo que lo íbamos a llevar y siempre tratamos de llevar los temas no tan como los manejan los medios informativos, sino meterte un poquito a la raíz o ver el porqué de las cosas. Pues es que yo cuando me propusiste los temas así iniciales te dije es que no hay nada de qué hablar. ¿Así? No hay nada de qué hablar porque el hecho en sí no significa absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es trascender el hecho y tratar de entender, por eso yo inicié preguntando cuál es el origen de la violencia. Y si te fijas, y esto está estudiadísimo, el origen de la violencia en gran medida parte como es la consecuencia a la falta de herramientas y elementos para poder enfrentar una situación frustrante o una situación contraria. Entonces aquí hay una guerra de poder, yo ya lo dije y lo seguimos diciendo todo el tiempo y es lógico, de aquí al 6 de junio y durante todo lo que queda del sexenio y los sexenios que vengan en el futuro, los que vaya a haber en la historia de la humanidad, va a seguir siendo siempre una guerra de poder. Los partidos están diseñados para eso, para pelearse entre ellos. ¿Sí me explico? O sea, todo el tiempo es un estira y afloje. Todo el tiempo la política no es lo referente a la ciudad, no es lo referente a la polis, es lo referente al poder y a mantenerse en el poder con todos los beneficios que ello conlleva. Entonces, como la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero una gran parte muy importante de los protagonistas de la política en México, sobre todo en los lugares lejanos al centro del país, son personajes que no tienen la capacidad de enfrentarse a un diálogo, son personajes que no tienen la capacidad de esgrimir argumentos contra una contraparte política. Y entonces, ¿a qué llevamos esto? Llevamos la política al nivel más rastrero, más vil, más deleznable, que es el de la violencia. La violencia se genera, a mayor violencia, mayor ignorancia, mayor incapacidad para enfrentar un reto, para resolver las cosas. Así de simple y así de complejo. Ese es el problema, es el acto Luis. más bruto que hay del ser humano. Efectivamente. ¿Por qué somos una sociedad tan violenta? Porque somos una sociedad con un nivel de ignorancia y con una incapacidad para enfrentarnos entre nosotros en un diálogo, para tratar de entender al otro y sacar lo mejor para los dos, lo que se reconoce como intercambio en el mundo de los negocios. Cuando hablas de intercambio, hablas de eso. Tú quieres una cosa y yo quiero otra. ¿Cómo le hacemos para que los dos salgamos con lo mejor para cada quien? En lugar de decir, yo te friego y te voy a sacar lo más que pueda de tu dinero y te voy a cobrar lo más que puedas y el día que me reclames yo me voy a hacer loco. A grandes rasgos, eso es lo que está pasando en el país ahora y en el mundo en general, mi estimado Luis. Yo no estoy tratando de tener la razón de ninguna manera, simple y sencillamente estoy compartiendo con usted que nos hace favor de vernos y escucharnos y contigo, Luis. Estoy compartiendo un punto de vista y un análisis que emana de muchas lecturas, de muchas experiencias, de muchos años en los medios de comunicación y de una interpretación de la realidad que vas tratando de hacer en función de qué. ¿Para qué estamos en este país? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin, ¿no? de nosotros aquí? Pues se supone que es dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos y no lo estamos logrando porque no estamos adquiriendo esas herramientas. Entonces, lo más incivilizado, porque iba a decir primitivo, pero lo primitivo no necesariamente no es inteligente, lo más incivilizado que podemos hacer, lo más antiguo, por decirlo de alguna manera, es ir a la violencia. Ese es el problema. Y además, esta violencia genera miedo, Luis. Por eso también es muy interesante, y no había terminado con este esquema, la catarsis, la falta de reflexión en los medios de comunicación y toda esta parte de miedo que genera que tú estés escuchando todo el tiempo en los medios de comunicación que mataron a uno, que mataron a otro, que no sé qué hicieron, que robaron aquí, que robaron allá. O sea, yo no estoy diciendo que ocultemos, no estoy diciendo que ocultemos la realidad, pero estar escuchando ese tipo de información le genera miedo a la sociedad y una sociedad con miedo es una sociedad maleable, controlable, que luego se convierte en víctima de los líderes y esta es la historia de la humanidad. Por eso los grandes líderes represores recaudan ese miedo. Los grandes líderes represores hacen eco en ese miedo y dicen, mira, yo te voy a quitar ese miedo, yo tengo la manera de resolverlo. Y los grandes tiranos en la historia, por eso han logrado ocupar posiciones de poder, porque saben perfectamente bien qué es lo que la gente teme, qué es lo que la gente, lo que a la gente le hace falta. Y entonces yo vengo y te digo, yo sé que a ti te falta esto, yo te lo voy a dar, sabiendo que no se los van a dar y que no les importan. Y hay una historia muy famosa que tal vez conozcas y que tal vez conozcan nuestros amigos del auditorio y que se llama Tercer Reich.
y cuyo protagonista principal fue Adolfo Hitler. Hay quien me dijo el otro día que parecía que yo admiraba a Hitler, pero es que no me han entendido, no me acaban de entender. A mí lo que me asombra, lo que me intriga y lo que me interesa desde una perspectiva profesional es entender cómo fue posible que en el mundo se pudiera sembrar y cosechar algo como el nazismo. ¿Sí me explico? Sí, y lo que uno tiene que entender, es saber cuáles eran las condiciones del mundo en ese momento que la gente optó por la opción del nazismo. ¿Qué fue lo que pasó? Y si tú te fijas, hoy estamos viviendo una circunstancia similar en el mundo. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista como lo conocemos hoy y lo que nos vendieron como democracia está fallando. Y entonces, como está fallando, aquí es en donde entran los nuevos líderes, las nuevas caras, los nuevos rostros, que vienen a prometer cosas que no van a cumplir porque lo único que quieren es quedarse con el poder. ¿Quieres que te ponga otro ejemplo? Ahí está la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Estudiemos la historia, por favor. ¿Qué pasó con la Revolución Rusa? Y si quieres, le seguimos. Y aquí viene la referencia, para que no digan que nada más hablo al vacío. No. Aquí viene la referencia. Michael Ignatieff con su libro sobre los nacionalismos, que es un estudio interesantísimo sobre este tema. Ece Temelkuran, una periodista turca que me encanta, que es fabulosa, fascinante, extraordinaria, una gran periodista, que tiene un libro que se llama Cómo acabar con un país. 7 pasos para terminar con la democracia, ya te lo recomendé. Ahí está. Recientemente Madeleine Albright, la secretaria de Estado, publicó un libro que se titula Fascismo. Y ese libro describe perfectamente bien los ingredientes y las características de un tirano, cómo activan su estrategia de mentiras, inyectan la ideología en la gente y la gente les compra la ideología. Y recientemente no porque es de 2018, la edición es de 2019 en español, Francis Fukuyama tiene un libro que se titula Identidad. Hay que leerlos, porque todos los ideólogos importantes en el mundo están preocupados porque están leyendo que la historia se está repitiendo. Hay una escasez de ideologías, hay una escasez de propuestas contundentes, con bases y con principios sólidos, y entonces hay un momento de coyuntura, que no de crisis, porque la crisis es el resultado de la coyuntura. Hay un momento de coyuntura donde la gente está necesitada y estas voces les están diciendo, yo sé lo que necesitas, yo te lo voy a dar. Y todo esto se reduce porque tú vas a decir, a ver, este güey ya se voló. No. A ver, fíjense por favor cómo estamos en México, qué tipo de fondo o a qué nivel estamos y si estamos a punto de tocar fondo. Yo no estoy siendo catastrofista, simplemente estoy siendo analítico y realista. ¿Cuál es la situación del país? Están estirando la liga. ¿Quién? Los grupos de poder están estirando la liga y la liga tiene una resistencia limitada y se va a romper. ¿Y qué va a pasar si se rompe? Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues va a haber problemas como los hemos visto en la historia. Un levantamiento, una guerra civil, una revolución, una desestabilidad. Brotes por allá. O una intervención de otro país, ¿no? Que además eso les encanta. Que sería lamentable, ¿no? Pues eso, sí. ¿no? O puede haber un esquema estratégico militar, porque los militares andan muy calladitos, pero eso no quiere decir que no se estén moviendo. No, para ellos nada. son como las hormigas y ellos se mueven por abajo, en su hormiguero, que es un sistema de túneles y de estrategias y de planes y de operaciones. Ellos están perfectamente listos para cualquier situación que ocurra. ¿Y qué crees que va a pasar? Bueno, pues dejamos al que está en el poder, ahí lo dejamos, nosotros lo protegemos y nos convertimos en un esquema militarizado, que ya lo somos, de alguna manera. O simple y sencillamente les decimos, ¿saben qué? Quítense de aquí y nos ponemos. A ver, la gente va a decir, ¿de verdad estás loco? Eres un perfecto idiota, no sabes lo que estás diciendo. Bueno, ahí está la historia que me apoya. Es lo que la historia y mira, Luis, yo he aprendido a lo largo de los años que justamente lo que tú crees que no va a pasar es lo que más probabilidades tiene de ocurrir. Si tú dices, no, hombre, en México nunca va a haber una dictadura militar. No, hombre, en México los militares nunca van a tomar el poder porque el gobierno los tiene bien. ¿Sí? ¿Están seguros? ¿De verdad estamos seguros de eso? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. O sea, digo, tú lo has comentado, ¿no? La historia es cíclica. Sí. Se vuelve a repetir. Pues sí, una lamentablemente. Y no dudo que pueda pasar cualquier, digamos, reacción de parte de los grupos de poder, de parte de la sociedad, mal encausada, entiendo. O sea, me gusta platicar los temas contigo porque finalmente tratamos de... A mí no me gusta porque me pongo de malas. Pues es porque que no me duele este país, es que me duele lo que pasa. Pero pues es que hay que acostumbrarse a
al sinsabor. Entonces sigamos platicando. ¿No? Al sabor agridulce de. No, yo no puedo tener la piel tan dura como de los lo que es el políticos. acontecer. Oye, fíjate que parte de estas personas que lamentablemente fueron asesinadas, 88%, déjame para no fallar en el dato, sí, 88%. Bueno, pues casi todas pertenecen a la oposición del partido en el poder. Ajá. Curiosamente. Digo, este dato a mí me deja mucho, porque son oposición. No quiero decir que también por ahí vengan algunos mensajes. O sea, tú estás diciendo balazos, que el partido en el poder está matándolos. Puede ser parte de, ¿no? Pero, ¿y quién te me dice? queda claro que los grupos criminales son fuertes y que se dan, digamos, a notar. Los cárteles no se tientan el corazón. Por eso. Y cuando hacen las cosas como el señor de ayer, no tengo ni los elementos, ¿no? Como buen periodista que uno trata de ser, pues no puedes hablar así, no tengo los elementos, pero todo indicaría a que pues fue un ajuste de cuentas. Un balazo en la cabeza, el otro en el cuello, ¿no? Pero bueno, puede ser que haya un ajuste de cuentas por alguna situación sentimental, no quiso negociar, o no quiso negociar, o un rival político, muchas cosas, ¿no? A lo mejor le pusieron a alguien para trabajar ahí, le quisieron imponer a alguien y dijo no, o no dejó, como dices, a lo mejor, es que mira, si vamos a especular no. Podría ser que entonces el grupo, o suponiendo que lo haya matado un grupo criminal, pues a lo mejor es porque el grupo criminal apoya al que está en el poder, o apoya al otro grupo político que está contendiendo, ¿no? O sea, ahí pueden pasar tantas cosas. Mira, en el proceso del 9 de mayo, de la semana pasada, que está terminando ahora, bueno, de esta semana, en el proceso de esta semana hay dos artículos que hablan de que el crimen organizado pone a los candidatos en Guanajuato y en Jalisco. Para que te des una idea. Suena razonable. ¿Por qué? Pues porque el poder está, ¿cómo se dice?, infiltrado por el crimen organizado, aunque yo diría que ya es más o menos lo mismo. O sea, hay gente criminal que está en la política o en estos sistemas de organización del país, y hay gente que se dedica a actividades ilícitas. Es que, a ver, hay que tener mucho cuidado. Yo nada más aquí, y con esto quiero terminar. Cuando decimos crimen organizado, ¿qué nos estamos imaginando? O cuando decimos los enemigos o los que mataron a un candidato, o los a ver, ¿qué estamos pensando? Ya están todas esas definiciones porque son absurdas. Es que las definiciones genéricas o categóricas son muy peligrosas. Son falsas. No hay una organización como laboral. Es que, a ver, o sea, es una digamos, manera en la cual tanto medios como la sociedad trata de englobar a todos los criminales, es el los riesgo, grandes. Es un riesgo muy grande. Pero es un absurdo porque pues no tienen todas las características de una empresa, y ojalá no sea así, porque si no, claro que tienen características de una empresa y tienen características exitosas que muchas empresas no tienen, porque fíjate. Tienen partes, güey. No. Porque si tienen una estrategia empresarial. Si trabajaran, bueno, es que sí tienen. Más poderosa. Sí tiene la razón, mira, sí tiene la razón. Los delincuentes. El Chapo Guzmán lo que hizo. No, el Chapo no me importa. Creció. El Chapo no me importa. Los delincuentes, Luis, los delincuentes son mucho más inteligentes. Hábiles. Y son mucho más hábiles y más exitosos en términos de negocio que las empresas formales. ¿Quieres que te diga por qué? Porque los delincuentes van en contra toda la adversidad y contra todas las probabilidades de salir adelante. Y ganan en todos los sentidos. Fíjate, en contra de la ley, en lo subterráneo, lo ilegal. William, pues es que es la realidad, Luis. No creo que tengan un organigrama. O sea, no creo que sí lo tienen. Sí, pero no, o sea, no tienen un departamento de recursos humanos, no hacen contrataciones tan formal como una empresa. Es a lo que me refiero, aunque sí hacen de manera adecuada las cosas para ser de ese tamaño. Yo te diría que la mayoría de las agrupaciones organizadas que se dedican a la delincuencia, que se dedican a más de 25 actividades ilegales reconocidas ilícitas en el mundo, porque no es nada más el narcotráfico, y hay más, pero las más preponderantes, estoy hablando de el tráfico de muchas mercancías, la trata de personas. El cobre, las medicinas, los electrónicos, los automóviles, el secuestro, la extorsión, una cantidad de cosas que hay en el mundo, están más, por eso se llama crimen organizado, porque así le pusieron, pero están mucho más organizados de lo que te imaginas. El delincuente no sale a la calle a este nivel, no sale a la calle a ver cómo le va, no sale a la calle a ver cómo le va. Tienen una estrategia bien pensada. A ver, ¿tú crees que los delincuentes
no van a estar bien organizados si tienen maquinaria para transformar, es más, no transformar, para construir navíos, submarinos, vehículos, que pueden ser incluso hasta ¿cómo se llaman estos híbridos que pueden hacer? Anfibios. ¿No? O sea, tienen dinero y estructura y maquinaria y especialistas que lo hacen. Probablemente muchos ingenieros se los roban, los secuestran y los obligan a trabajar, pero eso no importa. Una cosa es que te paguen y otra cosa es que no. Lo importante es que tienen la infraestructura y tienen esos desarrollos, Luis. O sea, tenemos que ponernos en ese plan y tenemos que saber, o sea, tenemos que ver esa realidad. Por eso a mí me preocupa mucho. Déjame terminar esto. Sí, nada más para dejar la reflexión antes de irnos a un corte. A mí me preocupa mucho que la gente tenga estos estereotipos ahí ya tan clavados y que cuando uno dice crimen organizado o narcotraficante, se imagina uno a la peor persona del mundo. Y no necesariamente. No. Y mira, lo voy a poner por otro lado. A la peor persona del mundo quiero decir en términos de imagen, Sí, o sea, que se viste mal, que son corrientes, que son vulgares, que está roto, sucio, que se la pasa con el arma afuera y que todos traen AK-45 o los que sean de oro, con diamantes y que traen, y todos tienen tigres y leones en su casa y todos tienen mujeres hermosísimas, modelos de esposas y se la pasan en orgías. No necesariamente, no todos son cara cortada, no todos son cara, cuidado con Scarface y ese tipo de figuras. Y lo mismo te voy a decir, para que tampoco piensen que nada más hablamos de eso. Yo quiero que por favor usted me diga, cuando yo le menciono el concepto hombre de negocios, ¿en qué piensa usted? En la gente que vive en el club, que va al club de industriales todos los días, que no puede entrar si no usa corbata. ¿Esos son los hombres de negocios? No, no necesariamente. Entonces, pues si no empezamos empezamos a platicar estas cosas, Mark Zuckerberg, estoy hablando de un... Te estás yendo al extremo. Vamos a hablar de hombres de negocios. O sea, gente que tiene dinero. No, perdóname, pero no me digas eso. No, yo estoy hablando de la informática y la telecomunicación. A ver, entonces, ¿quiénes son los representantes de los periodistas en México? Para entonces yo ya no volver a decir que soy comunicador o periodista. No. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero, o sea, yo puedo hablar de muchos ejemplos. A ver, Bill Gates, y Mark Zuckerberg y Elon Musk y los Walton y los dueños de Mars y todas estas personas, esos no son los representantes de nada. Los Walton sí. Pero es que no es eso, Luis, lo que estoy tratando de decir. Pero representante, estoy hablando a nivel, digamos, masivo, a nivel genérico. Pues no, ellos no lo son. No a nivel, digamos, ellos no lo son. Integral. Ellos no lo son. Ellos son los más visibles porque son los más ricos del mundo. Son los más ricos del mundo según unos estándares de una revista o de algunas personas. Pero hay gente, mi querido Luis, que tú y yo y que quienes nos están viendo no conocen. Ni siquiera son mediáticos. Y que nunca van a aparecer en los medios y que toman decisiones y que aprietan botones en donde Bill Gates se sienta y dice, sí, estoy de acuerdo. Que alzan el teléfono y le dicen al presidente, así son las cosas. Y esos no son hombres de negocios. Esos son hombres con poder. Yo quise nada más exteriorizar ejemplos, ¿no? Conocidos. Me queda claro, pero no son el símbolo. Me queda claro que no es una generalidad. No, y no son los representantes de los hombres de negocios. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sí, porque si tú dices hombre de negocios y dices Bill Gates o dices un hombre con un traje a la medida, con corbatas caras y un Rolex en la muñeca, pues no, Luis, eso no es. Es como decir aquí en México que Slim es el estereotipo del hombre de negocios, no, es falso. Slim, según también unos indicadores, es el hombre más rico de México y de los más ricos del mundo, según unos indicadores. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de personas. Los hombres de negocios son cualquier persona que tenga un capital, que lo quiera invertir, que quiera generar una utilidad y que genere fuentes de trabajo. Entonces, no piensen que los hombres de negocios son los banqueros que van al club de banqueros en el centro o que van al club de industriales ahí en el Marriott, allí en Campos Elíseos o donde esté. Sí, ahí está el club de industriales, ¿no? Y que si no te usas corbata, no puedes entrar, la postura más mamona que hay en el mundo. Y si usted no lo sabe, no lo van a dejar entrar, le van a hacer código de ética, de ética, eso es lo que menos hay en el mundo de los negocios. Lo que menos hay, correcto. Por eso estamos como estamos, mi querido Luis. Así es. ¿Ves por qué me enojo? Pues ya, pero no te enojes, vamos a una pausa en lo que se te baja el coraje. Usted está en Debate y Controversia. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Así es, William, pues vamos a continuar con la polémica. Y bueno, nos manda saludos Aida Nava,
te mandamos saludos, dice hola, buenas tardes. Saludos, Aida. María Ana Aviña, de la familia Aviña Patiño, dice hola Luis, nos da mucho gusto ver el programa nuevamente, reciban saludos de la familia Aviña Patiño en San Antonio, Texas. Y también nos manda saludos Calamapa, nos manda muchos saludos. Nada más así, no dice nada, no hay nadie que esté. Ahorita no hay nadie, al menos. Nadie quiere pues eso es bueno, pues no que sé. Ahora sí que participen, no que nos digan sus puntos de vista, no que sé si es bueno súper importante. También estamos en redes sociales, tanto ADR Neptuno, nosotros en el programa, como @ en la zona cero, nos encuentra en Twitter e Instagram. Bueno, William, pues vamos a pasar a otro tema. Bueno, pero ya no me dijiste qué pensabas de la propuesta de analizar la propaganda política que está en los medios de comunicación. Me parece bien. Porque la espotización de la política nos ha hecho mucho daño. Yo te decía, William, que ahorita, desgraciadamente, muchos candidatos están utilizando cosas banales. Realmente ya se dieron cuenta que la gente le divierte más ver que bailen un reggaetón, o que enseñen. Hay una aspirante a un puesto político, no recuerdo el nombre, no recuerdo el estado, no sé, que hasta enseña el busto por tal de conseguir votos. Entonces, híjoles, ahí es todo un tema, William. Me parece adecuado ver qué plataforma traen, qué contenido es lo que están mostrando en los spots. Me parece interesante. Me preocupa porque es muy amplio, o sea, toda la cantidad de competencia que hay ahorita electoral, pero podemos centrarnos en quizá focos que sean, digamos... Pues los spots que pasan en una semana, si analizamos básico y rápido, que los spots más sonados, o en una semana tú dices, ¿cuál fue el spot de este partido, de este partido y de este partido? ¿Qué dice cada uno? Porque aquí el análisis es, mira, si nosotros queremos que las cosas sean mejores, tenemos que empezar a sensibilizar a la gente para que escuche. Digo, no es que yo me sienta paladín de nada, ni tampoco quiero ser soberbio, ni yo no voy a adoctrinar a nadie, pero sí siento que tenemos la responsabilidad de hacer ese análisis. Es decir, a ver, mire lo que le están ofreciendo los partidos políticos, porque ya estuvo bueno, porque van a ganar los que ganen el 6 de junio y vamos a seguir como estamos ahorita, y luego la gente está harta, y luego por eso la gente revienta, y luego por eso a la gente la puede gobernar cualquier pelmazo. ¿Ya me entendiste? Cualquiera. O sea, es que eso es lo que uno tiene que propugnar en los medios de comunicación, impulsar la reflexión, generar un nivel de intelectualidad mucho más alto para que el debate en este país, para que la discusión política en este país vaya mucho más arriba. Tenemos que subir la vara, como se dice en el deporte, ¿no? Hay que poner la vara más alta en el salto de garrocha, en el salto de altura, ¿no? Ponla más alta para que verdaderamente tengamos otro nivel de discusión. No podemos estar perdiendo el tiempo con tanta banalidad, porque entonces nos va a pasar lo que ocurrió. Otra vez el mismo ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto. Por eso Hannah Arendt tiene un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, o La banalidad del mal. Y cómo entonces hacer el mal, perjudicar a la sociedad, acabar con la economía de un país y con la vida y la salud de un país, pues no tiene ninguna repercusión, no tiene ningún problema y no significa nada, porque es muy fácil decir, yo solamente seguía órdenes, o yo hice lo que a mí me dejaron que lo hiciera. Y uno de los grandes peligros en este país, Luis, y usted que nos hace favor de vernos, es que estamos empezando a acostumbrarnos, si no es que ya lo estamos, a que los actos ilícitos, los actos delincuenciales, los actos que van en contra de la ley, no tienen ninguna consecuencia. Y si en este país seguimos en esa misma dinámica, verdaderamente vamos a terminar con la estructura social. De por sí el tejido social ya es una gasita muy gastada, ¿no? Vamos a acabar peor. Y yo no estoy siendo catastrofista, estoy haciendo un análisis de lo que ha venido pasando históricamente. Y por eso en la calle, tanta mentada de madre, y por eso en la calle, a la menor provocación, te bajas y te quieres pelear con el de adelante o con el de atrás. Por eso en el pecero, cualquier persona, cualquier cosa que ocurre, todo el mundo le empieza a gritar y a mentar la madre. En el metro, cualquier cosita que quieras hacer y todo el mundo revienta, porque la gente está hipersensible, está muy dolida, está ya muy cansada y además decepcionada, porque promesa tras promesa que no ha sido cumplida por ningún partido político. No tienen cara para presentarse ante la ciudadanía y pedirles el voto. No tienen cara. Estoy de acuerdo contigo. Y cada sexenio, cada, digamos, periodo electoral es lo mismo. Lo mismo. Ofrecen lo mismo y no pasa nada. Y este país ya está cansado.
Lo hacemos hace muchos programas. Ya estuvo bueno. Ya estamos cansados a nivel general, a nivel sociedad, Entonces, de que no están haciendo su trabajo. no podemos reírnos de lo que dice un spot, o no podemos reírnos de un video, o tampoco podemos reírnos de lo que pasa en la vida cotidiana de este país, en donde no hay resultados, donde no hay respuestas, donde no se castigan a los culpables, o donde no se castiga a los culpables. Correcto. O sea, ¿qué está pasando, no? Pues así es. Bueno, cámbiale de tema. Punto Vamos y a darle aparte. vuelta a la hoja. Vamos a otra cosa. Pues otro ¿De tema qué quieres que platicar? también fue, digamos, tendencia en la semana, pues la búsqueda del culpable, ¿no? Que están atrás del culpable. ¿Del culpable de quién? Refiriéndonos de que mientras que Morena solicita un desafuero para Miguel Ángel Mancera, Ujú. el Partido del Trabajo lo denuncia y la oposición del partido en el poder exige la renuncia de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. O sea, y hasta la fecha, todo el mundo se echa la bolita, todo el mundo dice que tiene la conciencia tranquila, Ujú. siguen la misma información Son unos que descarados. platicamos Eso es lo que son. hace 8 días, que también te encendiste, te entró pues el coraje, ¿no? Me da Porque mucho coraje. finalmente es pues impotencia por un lado, Se ¿no? ríen de nosotros en nuestra cara, Luis. Se ríen de nosotros. Lo que vamos a ver ahora es el resultado del contubernio político de diferentes grupos. Todos se van a defender, todos se van a cuidar entre sí, nadie va a resultar culpable, porque ahora resulta que en los procesos todo está dentro de la ley, ¿no? Vas a ver, revísalo, analízalo, escucha por favor lo que se ha venido diciendo, todo lo que se ha venido presentando, que si uno tuvo la culpa, que si el otro no la tuvo, ahora resulta que uno de los constructores dice que no, que eso fue una cosa que se fue generando con el tiempo por falta de mantenimiento. ¿Quién fue el culpable? Mira, si empezamos, valga la expresión, desde el principio, la línea 12 del metro no se debió de haber construido. Ahora ya se dijo por ahí que un experto dice que la única manera de resolver la línea 12 es haciendo un túnel, ¿no? Porque justamente ese tramo que se cayó que fuera por abajo. fue el tramo por el que suspendieron la obra para que después se arreglara y que pudiera trabajar. Sabían perfectamente bien que la línea 12 del metro no iba a funcionar. Pero en este país no hay la capacidad ni la, ¿cómo se dice? Ni la honradez, ni el valor civil, ni el valor civil y moral para decir, me equivoqué y las cosas estuvieron mal. Y decir, a ver, vamos a tirar la línea 12 y la vamos a volver a construir, cueste lo que cueste. Y lamento mucho que haya sido un gasto multimillonario, pero no vamos a arriesgar la vida de los ciudadanos en México. Un solo ciudadano. De uno solo. Y eso es nada más el metro, Luis. Ya te dije, la Ciudad de México se está cayendo y la gente no lo cree. La gente no lo cree. No se crea que porque le pavimentaron ahora en la pandemia una vía principal, todo lo demás de la ciudad está funcionando. Las instalaciones eléctricas, el agua, el drenaje, todo lo que hay alrededor de la ciudad no está funcionando. Y no quiero hablar de las demás ciudades, que están dejadas a la mano de Dios. Una de las hipótesis que se maneja ahorita es que el sismo del 17 afectó las traves. ¿Y apenas se dieron cuenta? No. Y eso me preocupa, William, porque habría que revisar el segundo piso del periférico. Hay que revisar toda la infraestructura. Todas las cosas. ¿No? Se supone que hay un protocolo cuando ocurre un sismo de gran magnitud como el de 2017. Que revisa, ¿no? Que revisa, y no solo en el momento, revisa y se encienden las luces, se arranca el protocolo y se tiene que revisar toda la infraestructura. Además, constantemente se está revisando cómo se desliza el terreno en México y cómo se va hundiendo la ciudad. Hay un ejemplo que a mí me parece hermoso en términos de urbanismo. Si usted quiere ver cuánto se ha hundido la ciudad, vaya a Paseo de la Reforma y ahí en donde está la columna de la Independencia, donde está la Victoria alada, que no el ángel de la Independencia, porque no es un ángel, es una Victoria alada, vas a decir, qué payaso, ya va a empezar a decir sus cosas. Pues es que así se llama, es la columna de la Independencia con una Victoria alada arriba. Es tu valía de lo que tú, digamos, tu aporte, y a mí se me hace. Es que así se dice. Y creo que al público les es interesante, ¿no? Bueno, pero para caer en el lugar común, aunque esté equivocado, vaya usted al ángel de la Independencia y vea todos los escalones extras que tiene. Creo que son nada más, no recuerdo ahorita bien el nombre, los primeros 8 son los escalones originales donde estaba el monumento. De ahí para abajo es lo que se ha venido hundiendo la ciudad, para que veas lo interesante que es el tema de la topografía y la orografía y cómo hay que entender cómo funciona esta ciudad y cómo se mueve, y la mecánica de suelos y todo eso. Y no se construye nada más al capricho, y se supone que hay normas ahora ya bien dictadas desde el 85, que te dicen
desde los sismos del 85, que te dicen exactamente cómo debes construir de acuerdo con las condiciones del terreno. Y hay una cantidad de reglamentos muy importantes, que se supone que además van cambiando conforme se van aprendiendo cosas nuevas. Entonces, un poquito para que veas cómo funciona eso, y que es lógico que en una ciudad como la nuestra y en cualquiera, tienes que estar haciendo análisis de cómo se mueve el terreno, de cómo se comporta la zona en donde está construida una obra importante. Y no nada más eso, cualquier edificio. Pues ve la catedral. La catedral El es un caso hundimiento de la interesantísimo. catedral. La villa, la Basílica de Guadalupe, la primera. La primera. Es un caso original. es un ejemplo de ingeniería fascinante. Vaya, no importa su creencia, su filiación religiosa, vaya a darse una vuelta para que, si no conoce el monumento, véalo, porque es interesantísimo. Y cómo técnicamente los ingenieros han trabajado de forma extraordinaria para que no se hunda y que no se caiga. Y lo mismo la Catedral Metropolitana. Y como eso, muchas obras en la ciudad, ¿no? Sí, el mismo Bellas Artes también es Bellas otro. Artes es una historia fascinante de cómo se construyó. Y fíjate cuántos años tiene, ¿eh? Sí. Y no se ha caído. Y no ha tenido ningún accidente, porque lo construyeron bien, porque estaban trabajando gente profesional, porque lo hizo gente comprometida con un proyecto importante para el país. ¿Te acuerdas que hace muchos ¿Cuántos programas? años duró la construcción de Bellas Artes? Como 30 años. Más o menos, ¿no? 3 décadas. Algo así, no me acuerdo. Yo lo debería saber porque yo trabajé en el INBA, pero bueno, duró décadas la construcción porque se les hundía y porque no entendían bien cómo funcionaba hasta que lo resolvieron. No me digan que no pudieron resolver la línea 12 unos cuantos años después. ¿Te acuerdas que hace muchos programas platicábamos de tantas necesidades que tiene el metro de la Ciudad de México? Y ahorita en estos días nos damos cuenta a través de pues todo lo que se informa, pues de tantas cosas, de tantos detalles que tiene el metro, de tantos parches que le han puesto, Sí. ¿no? O sea, mismos, por ejemplo, ahí en Oceanía, ¿no? De ciertos desniveles que son naturales, han ocasionado, pues ahora sí que un desnivel demasiado marcado y pues tienen que compensar la estructura, protegerla. Pero finalmente, William, yo lo comentaba hace muchos programas, que el gobierno tiene la necesidad, y yo diría el día de hoy, la urgencia de invertir en el metro y no nada más en la línea 12, sino en todas las líneas, William. Tienen la obligación, Luis. Mira, si tú inviertes en todo este tipo de servicios y los mantienes al nivel que se merece esta sociedad, al nivel que se merece este país, este pueblo, o sea, nosotros, la gente automáticamente va a votar por ti. Cuando le digas el metro está limpio, porque así debe de ser, cuando la gente se da cuenta que tú no cometes delitos, cuando la gente se da cuenta que eres honesto, que eres responsable, que tienes una vocación de servicio y que respondes ante tus errores, la gente te quiere, te aprecia, te reconoce y vota por ti. Claro. ¿Entiendes? Entonces, fíjate qué fácil sería, en lugar de estarse peleando entre partidos diciéndose tú eres el peor y luego tú me dices no, tú eres el peor. No, hay un spot espantoso que dice antes estábamos mal, pero ahora estamos peor. ¿No lo has oído? No lo he escuchado. Es una cosa que ahora además se llama movimiento chilango. Es de Chertorivsky, ¿no? Que dice, antes estábamos mal y ahora estamos peor. Ese es un lugar común que se empezó a decir en el internet, ¿no? O sea, ¿y eso qué quiere decir? O sea, ¿qué es lo que me estás vendiendo? ¿A qué te refieres con eso? Fíjate. Conformismo y mediocridad ¿cuánto absoluta? Nos ahorraríamos, mi querido Luis, si un gobernante dijera, ¿ya oíste lo que dijo este fulano del movimiento no sé qué? Que además yo no sé si todo el mundo se siente orgulloso de que le digan chilango, porque chilango es despectivo. Sí, pero es bueno, peyorativo. O sea, ese es un tema. Pero imagínate que tú como gobernante del partido que quieras, ¿no? Vamos a ver, el partido Veloz, ¿no? Con la B de la victoria. Ahí está, estoy haciendo tu campaña. Así de rápido. El partido B, así de rápido. Cumplo así de rápido. Así de facilísimo, ¿no? Pero bueno, a ver, imagínate que tú eres el gobernante en turno y todo lo que necesita esta ciudad funciona de maravilla, al dedillo, como dicen, ¿no? Todo funciona bien, el metro no se descompone, hay suficientes vagones, el transporte público está limpio, los conductores manejan bien, no te roban en los microbuses, hay policía vigilando a la gente, te tratan bien, no te extorsionan, no falta la energía eléctrica, el alumbrado. Ni siquiera pasa en SimCity. No, ni tú lo puedes hacer jugando en la computadora, pero vamos a suponer que así fuera. Porque la computadora te genera contaminación, robos, sí, ¿no? Yo sé. Bueno, fascinante eso, es ese padrísimo, juego. es muy interesante. Muy interesante. Pero entonces llega un tipito como este y dice,
antes estábamos mal, ahora estamos peor, te siguen robando. El otro priista que dice, levante la mano el que tenga un conocido que se murió de COVID, levante la mano el que no haya encontrado una cama en el hospital. Y entonces aparece Luis Veloz y dice, durante mi sexenio nunca faltó una cama de hospital. Durante mi sexenio, y la gente dice, sí, es cierto, a mí nunca me ha pasado nada. Durante mi sexenio los hospitales estuvieron limpios, nunca faltaron los médicos. Es más, ni siquiera lo tienes que decir porque la gente va a decir, este tipo no sabe lo que está diciendo porque nunca han faltado las cosas. Pero entonces aquí es en donde viene el tema de la comunicación. Empiezan a construirse historias que son falsas y hoy la gente cree, porque lo siguen diciendo. Hay un spot de otro partido que lo sigue diciendo, no estoy defendiendo al gobierno actual, pero hay un spot que dice que no hay guarderías, así tal cual, y que se acabaron los fideicomisos y los programas sociales, que se acabaron, así lo están diciendo. Entonces la gente, como la gente no tiene esta capacidad de reflexionar, porque los medios les están haciendo el trabajo mal, entonces la gente dice, sí es cierto, qué mal gobierno, no hay medicamentos, qué mal gobierno, no hay guarderías, qué mal gobierno, se acabaron los programas sociales. Y entonces, fíjate, hoy vi una comparativa de cuántos aviones presidenciales ha costado cada presidente. Es una estupidez porque es muy informal, es de gente que nada más le quiere pegar a López Obrador. Y ponen un indicador de cuántas pérdidas, fíjate qué imbéciles son, pero la gente no lo relaciona. Ponen en una gráfica, ponen a cada quien lo que hizo mal según ellos, ¿no? Y Zedillo es el que sigue ganando con el Fobaproa. Y a todos los demás, a Zedillo le ponen como 200 aviones, ¿no? De equivalente, de lo que equivale, lo que son como 300, no sé cuántos miles de millones. Y luego viene, ¿quién sigue? Fox, luego viene Calderón y luego viene Peña Nieto, ¿no? Y a Fox le ponen como 3 aviones, güey, ¿no? Y no sé qué es lo que le echan en cara que salió caro. Luego a Calderón, creo que es la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y luego a Peña Nieto, no me acuerdo, la estafa maestra, además, fíjate, como si ya fuera un hecho, la estafa maestra y lo de agronitrogenados. Ajá. Nada más. Y a Andrés Manuel López Obrador le ponen, aparte del aeropuerto y aparte de otras cosas, le ponen las pérdidas de Pemex. Entonces, si vamos a eso, regresémonos hasta López Portillo y empecemos a ver cuál es la deuda que ha venido. Pues sí. O sea, nada más para que veas un poco cómo te engañan, ¿no? Lo de Yo Pemex sé que es una tontería. Tiene mucho tiempo. No, pero ¿y por qué no le ponen entonces los mismos indicadores a todos? Porque es un manejo, ¿no? Por eso, pero entonces, ¿qué es lo que ves tú? Tú como un ciudadano normal que no le interesa, porque tampoco le corresponde estar analizando todo, tú lo ves y vas a decir, no, sí, este cuate es un ratero, qué bárbaro, qué caro nos ha salido. Hace unos minutos, ¿no? La gente, como ya tiene todo peladito de la boca, pues ya no. Es que te puedes quedar con esa idea. No hace esa reflexión, ¿no? Te puedes quedar con esa idea, ¿me entiendes? Y esa es la responsabilidad, como tú dijiste al principio del programa, está lo que te digo. De bien informar y de abrirle los ojos a la gente. Y de tener la capacidad de interpretar la realidad. ¿Cuántas veces has ido tú al Seguro Social? Yo como unas 7, 8 veces. ¿Y de las 7, 8 veces en todas te ha ido mal? ¿Qué calificación le pones al Seguro Social? Yo a veces muy mal, a veces bien, y 1 o 2 veces muy bien. Bueno, yo te puedo decir, yo no he tenido que ir gracias a Dios. Yo por incapacidad está bien. Bueno, yo he tenido las experiencias cercanas que he tenido en el Seguro Social o en los hospitales del sistema de salud del país. Para mí han sido buenas. Todas son buenas. Aceptables, todas. O sea, atención, medicamentos, espacio cuando sea requerido de espacio. O sea, nunca he tenido que dejar a la gente en un cartón acostado. A ver, no quiere decir que esa es la realidad, pero si alguien me dice, es que nunca hay camas, es que nunca hay medicamentos, es que nunca te atienden, y de pronto yo por otro lado veo que a Luis no le ha ido tan mal, que a mí no me ha ido tan mal, que a mi familia cercana, a mi familia política, tampoco le ha ido mal, ¿no? Entonces, es que mira, ¿qué lo acabas de decir en el tema anterior? O sea, no podemos generalizar, pues ¿no? No hay que tener a mí cuidado. Me tocó, no en mi persona, porque yo no fui internado, pero me tocó alguna vez llevar a un compañero que fuimos a una cobertura a Morelos, a Cuernavaca, y de regreso le dio apendicitis a punto de peritonitis. Y pues lo llevé, acababa de entrar al periódico, lo llevé al Seguro Social, a La Raza. Y había demasiada gente. La Raza siempre es un hospital muy saturado. Lamentablemente. Tiene muchas especialidades, principalmente cardiología, que es como muy, digamos, bien calificado, ¿no? Sí. Entonces ahí le tocó, pues no en un cartón,
pero sí le tocó pues una camillita un poquito precaria, ciertas incomodidades, ¿no? Y que no lo atendían, etcétera, etcétera. Pero es generalizar. Igual alguna vez un pariente mío falleció ahí, había gente en el piso. Yo llegué a ver gente internada en el piso por falta de recursos del seguro, pero yo me refiero a que la institución con lo que tiene, me ha tocado gente déspota, me ha tocado gente muy humana, me ha tocado de todo. Entonces no podemos generalizar ni es muy particularizar. peligroso. Es que, ¿no? por eso hay que tener cuidado siempre, manejar un justo medio e interpretar nuestra realidad, ¿no? Y también revisar lo que ha venido pasando a lo largo de los años, Luis. O sea, lo que está pasando hoy, y yo lo he dicho varias veces aquí, y no estoy defendiendo a nadie, pero tenemos que ser razonables y objetivos en la medida de lo posible. Lo que está pasando hoy no es culpa del gobierno actual. Lo que está pasando hoy es consecuencia de las decisiones que se han tomado de muchos sexenios décadas atrás. Yo ya te he dicho que son como 40 años y son más, ¿eh? Sí. Más. Sí, pues vamos a tomar desde el PRI, desde el 70, del PNR, ¿no? Pero más o menos. Vete, si quieres, vamos para que entendamos cuándo el país empezó a tener un declive verdaderamente grave, preocupante y que no se paró y que empezaron a controlar el poder y la política, los grupos cerrados y de cofradías, a partir de Miguel de la Madrid. Ve, nada más revisa la historia del país. Revísala. Sí, ha habido una decadencia, ¿no? La decadencia. Y además de todo lo que, por eso a mí me gusta mucho discutir contigo la parte editorial, porque nosotros estamos hablando ahorita de unas cosas que están en la superficie, por eso hace rato te decía, esta es la pura capita, y nadie habla de lo verdaderamente importante porque nadie quiere hablar de eso, porque parece que resulta aburrido o porque puede resultar comprometedor. Y estoy hablando, por ejemplo, de todos los pendientes que dejaron gobiernos anteriores y todos los pendientes que está dejando este gobierno, en términos de endeudamiento, decisiones tomadas de algunos programas que ya no se van a seguir y no son programas sociales, programas dentro del Plan Nacional de Desarrollo que tienen que ver con proyectos importantes, ¿no? O sea, son cosas que tenemos que vigilar y que tenemos que cuidar, pero que la gente no habla de ellas, ¿no? Por eso yo te ponía el ejemplo ahorita del indicador de petróleos mexicanos, ¿no? Las pérdidas de petróleos mexicanos, ¿no? Pues analicemos las pérdidas y ¿por qué no hablamos de los responsables de cómo está Pemex el día de hoy? El huachicol no es culpa de López Obrador. ¿Por qué no vemos cómo han venido manteniendo, no luchando por el huachicol? ¿Cómo lo han venido manteniendo? A mí me gustaría también, y lo propongo para futuros programas, ¿cuál ha sido el mejor y el peor sexenio? Desde el primer presidente, desde el primero. De los que nos tocaron, ¿no? Para más o menos tener un poquito de... Uy, pues es que, bueno. Porque si no sería a nivel, digamos, histórico, revisar libros, fuentes periodísticas, pero pues de los que nos tocó... Trabajo. Sí, pero digamos de los que nos tocó vivir... a ver, niños, de 50 años para acá. De 50 años para acá, ¿no? Para ti, te propongo igual con el público. De 1970 para acá. Del 70 para acá, que es, ¿cuál ha sido el mejor? No lo digas. ¿Cuál ha sido el mejor? El peor, ¿no? Y será interesante. Bueno, pero entonces, a ver, para poder ser justos, y aquí haciéndole honor al gran Norberto Bobbio, que cuando habla de igualdad y libertad, tenemos que decir, ok, vamos a ver cuál es el mejor y cuál es el peor, con respecto de qué. O sea, ¿cuáles son nuestros indicadores? ¿Qué vamos a medir? ¿Crecimiento? Puede ser la economía, la seguridad. Pues a ver, tú dime. O sea, ¿te parece si lo estructuramos? Órale. Y ya lo explicamos. Pero sí es muy importante que hagamos esa comparación, porque podríamos verlo, por ejemplo, por esperanza de vida, o podríamos verlo por mortandad, o natalidad, o mortalidad, o podríamos avance verlo educativo, por avance muchas educativo, cosas, ¿no? ¿Cómo quieres verlo? ¿Por promedio de libros al año? Petróleos Mexicanos, tú lo acabas de decir, ¿cuál fue el esplendor de Petróleos Mexicanos? Podría ser podríamos también, ¿no? Si lo vamos a ver por ahí, sí, podríamos ver cómo han venido creciendo las actividades productivas y si ha habido cada vez más o cada vez menos. Y es tan difícil, ¿no? William, hacer una polarización. Claro que es muy complejo. Porque, por ejemplo, hablando, ¿no? Yo me refiero al salinato, el momento que quita la quina como, digamos, líder sindical, pues todo eso trajo una consecuencia para, digamos, el rubro, digamos, del petróleo, todo lo que envuelve a Pemex. Pero bueno, es muy interesante, vamos a plantearlo. Si gustas, vamos a pasar al siguiente tema, si me lo permites. Sí. Maxi Soriano dice, señor William, usted es un caballero. Maxi, gracias. Muchos mexicanos sentimos así de mal.
usted tiene permiso de decir una que otra mala palabra, yo le hago el paro. Dice, un saludo desde San Francisco, California. Gracias, Maxi. No, bueno, ya con eso ya estoy tranquilo y contento. Gracias. Ahora sí que la audiencia te respalda. Mira, no me gusta decir esas palabras, la verdad es que no tiene sentido. Creo que hay palabras más bonitas, ¿no? Hay palabras más bonitas. Pero es también la misma pasión en el sentido de la inconformidad que tienes de muchas cosas. Y porque también la palabra tiene su peso y tiene su valor, ¿no? Entonces decirla, hay que interpretarla. Yo entiendo que la gente que nos está escuchando, pues también le intelige al tema del vocabulario. Entonces, así es. Escucha una palabra y la pone en el lugar adecuado y le da el peso adecuado, ¿no? Pues sí, así es, William. Pues mira, el tercer tema que colocamos tú y yo el día de hoy es, yo lo titulé así, el juego del presidente. Es el intervencionismo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de Nuevo León, y esto vincularlo también con el juego del tema de la reelección, que aquí es, digamos, entre las bromas del presidente, porque yo las veo como bromas, aunque dicen que de broma en broma la verdad se asoma, es un dicho coloquial, pero es importante platicar si no está el presidente tanteando a la opinión pública, a los medios de comunicación y en general a la población de qué es la reelección. Y te lo pregunto porque dice el presidente que en su viaje a la refinería precisamente de Dos Bocas, los trabajadores le decían, relíjase, y él decía, pues ya estoy chocheando, yo soy maderista, yo no quiero la reelección, pero si no la quieres, ¿cuál es el objetivo de decirlo en una conferencia? Y la otra parte, ¿no? De lo de la reelección que decía hace un día anterior, esto fue de que pues él le faltaban 6 años de mandato, ¿no? Y luego se la sacó diciendo que pues eran, como él trabaja 16 horas al día, que pues nadie se rió en la conferencia, esa es la verdad, nadie se rió, y pues el comentario pues fue dicho de esa forma. La parte del intervencionismo me parece que es natural de cualquier persona que ocupe una posición de poder, sobre todo el presidente. El presidente siempre, no estoy diciendo que esté bien, simplemente estoy diciendo lo que ha pasado históricamente. Es natural. El presidente siempre interviene, y claro que va a intervenir, porque acuérdate que lo que quieren es mantenerse en el poder. Uh-huh. Y tienen que cuidarse las espaldas. O sea, tú no puedes dejar que cualquier tipo de otro partido ocupe un lugar si es tu enemigo, de ninguna manera. Entonces, claro que interviene. El gran estratega de las elecciones y del plan político de su partido o de su movimiento es el presidente, por supuesto. Pero esto se ha visto toda la vida, ¿eh? Acuérdate cómo jugaba Fox para acomodar las cartas de tal manera que él saliera libre de toda culpa al terminar su sexenio y que pudiera vivir tranquilo los sexenios futuros. Y así ha sido desde, yo te diría, bueno, pues así ha sido siempre, pero si quieres marcar esta etapa que nosotros hemos venido planteando, desde Luis Echeverría a la fecha, pues Luis Echeverría es intocable, ¿no? ¿Cuándo le pasó algo? Nunca. Y ahí por el estilo, todos, por eso los presidentes, fíjate la estrategia, van dejando todo el terreno y van generando todos los compromisos y todas las negociaciones, de tal manera que en su sexenio favorezcan a los que tienen que, primero favorecen a los que los ayudan a llegar, ya que llegan al poder, favorecen a los que los ayudaron y a los que están ahí a la mano de los que pueden echar mano después. Luego dejan el terreno listo para que a ellos no les pase nada, para ser intocables. Cuando has visto que se juzgue un presidente, se hacen los pactos, se hacen negociaciones, a mí me parece sospechosísimo este tiempo de transición entre un gobierno y otro, ¿no? ¿Tú crees que los presidentes no se sientan antes y dicen, a ver, cuidado con a este no lo toques, a este dale con todo y por aquí ten cuidado? Uh-huh. O sea, no seamos ingenuos. Hasta como con el mismo López Obrador, ¿no? Aquella reunión que dató incluso a los medios, a mí me tocó ver y platicar con un fotógrafo que cubrió Alejandro Mendoza, le mando un saludo, que le tocó la cena en casa de los Salinas, uh-huh, donde fue todo el mundo, uh-huh, menos Mid, sí. Y ahí pues los analistas políticos presumen que ahí pues Salinas planteó el triunfo inminente de López Obrador, y le dijo, ¿sabes qué? A Peña Nieto tienes que pactar con el presidente, con el futuro presidente, para que a ti y a nadie de nosotros nos pase nada, ¿no? O sea, son cosas que a mí no me sorprende eso. No acudí a la cena, pero es lo que se maneja en la cuestión de el análisis
político que se pudo haber dado en este tipo de reunión, ¿no? Lo cual no debe sorprender a nadie, porque si tenemos la curiosidad de bajar un poquito más a fondo, de ir un poco más abajo y no quedarnos nada más en la planta baja, sino si bajamos al sótano, si bajamos al -1, si bajamos al -2, ¿no? te vas a dar cuenta que la realidad es diferente. La realidad es diferente. Mientras yo aquí en la televisión y en los medios de comunicación le digo que es lo peor y que es un ratero y que es el innombrable, pues por atrás me siento y hablo por teléfono con él y negociamos y acordamos. Digo, hay casos que no, ¿eh? Hay casos que no. Hay casos que sí se odian y se mientan la madre y no se pueden ver juntos y no pueden estar en el mismo lugar. Eso es un hecho. Así porque es. eso es lo que te ganas cuando hay tanta animadversión y tanta abyección como en el mundo de la política. Pero no seamos ingenuos. O sea, es un grupo reducido de personas que tienen mucho poder y el que piense que no acuerdan entre ellos no ha entendido nada. No ha entendido nada, ¿no? Así funciona, tanto en el dinero como en lo político. Así es. Entonces, tú ahora seguimos hablando de eso, me preguntas sobre el intervencionismo del presidente, pues tiene que ser, él es el que juega todas las piezas, él es el que las acomoda de acuerdo con sus necesidades, con sus compromisos y con todo lo que tiene ahí pendiente, ¿no? Pero no es incorrecto que lo haga de tal manera, de tal forma, pues así y lo curiosamente hace, y nadie dice nada, no está fuera de la ley. Con que la candidata de su partido, bueno, no es su partido al que perteneció, bueno, como presidente, sí, ya lo hemos platicado, ¿no? Ya no debería, es del partido, pero no debería, pero bueno, no está pasa. atado, ¿no? Siempre están atados, o sea, sí. Va muy desfavorecida en las encuestas. ¿La tiene que apoyar? No, la apoya, pero pegándole a estos dos candidatos, al del PRI y al del Movimiento Ciudadano, que precisamente hablando de propuestas del Movimiento Ciudadano, es increíble cómo nuestro país, el candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, hace hace menos de medio año estaba señalado de machista, ¿no? Uh-huh. O sea, por cierta, digamos, cierto video, cierto contenido en el cual restringía a su pareja de que no te pongas esto, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero somos de memoria muy corta, William. Pues de memoria muy corta. Es justamente lo que hemos venido hablando a lo largo de todo el programa. La necesidad y la importancia de manejar información de diferentes niveles, no nada más de los medios de comunicación, de no olvidarnos de nuestra realidad y de no adentrarnos un poquito más en el mundo que nos puede resultar importante y necesario a nosotros como ciudadanos. Independientemente de quién esté contra quién, el presidente claro que va a apoyar a sus candidatos. Todos lo han hecho. Acuérdate de Calderón y su hermana. O sea, qué desfachatez. Y así por el estilo. O sea, esto es algo que yo digo que no está bien, pero es parte de la estrategia política. Y es algo natural y que ahora es visible. Y eso es lo poquito que se ve. Pero por abajo pues hay una cantidad de estrategias y de acuerdos y de argucias que en una de esas también incluye matar a candidatos. También. Oye, o sea, no me parecería extraño. Oye, a mí me preocupa que en los últimos meses veo a un López Obrador como que está probando. Platicábamos hace programas lo del INE con Salgado Macedonio. Sí. ¿No? Y a mí me preocupa en este sentido por lo que dijo de la reelección. Y también estoy de acuerdo contigo que muchos presidentes han hecho intervienen en las elecciones a su conveniencia. Estoy de acuerdo contigo. Pero como que siento que López Obrador está jugando un poquito más a querer provocar, como que a jugar a ver qué van a hacer todos digamos, la opinión pública, la ciudadanía, los mismos medios, los mismos políticos. Yo veo esto, ¿no? Por ejemplo, lo de la reelección. López Obrador está jugando un juego muy peligroso que si la gente no se da cuenta, se van a dejar engañar. López Obrador lo que hace es provocar a las instituciones para ver si se tropiezan y decirle a la sociedad, ¿ven cómo están mal? ¿Ven cómo están fallando? ¿Ven cómo sí es necesario e importante cambiarlas o quitarlas definitivamente y crear otra cosa? ¿Por qué hace eso López Obrador? Porque todas las agrupaciones políticas o todas las agrupaciones de poder, todas las ideologías, lo que quiera que eso signifique, siempre tienen que buscar justificar su presencia en el poder. Y López Obrador, como todos, tiene que justificar su presencia en el poder.
y hacerle creer a la gente que es indispensable y que qué bueno que se votó por él y que está ahí. Es lo natural de las fuerzas políticas. Todos los esquemas de gobierno tienen que justificar su presencia en el poder. Y López Obrador lo está haciendo de esta manera. Está jugando un juego muy peligroso, porque no va a saber qué hacer después, cuando se le vengan abajo todas las cosas. Y la otra, claro que está provocando a la gente. Es perverso lo que está haciendo el presidente. Cuando dice, es que me dijeron que me reeligiera. Claro que está probando, claro que está azuzando para ver cómo reclama la gente. Si el presidente sigue con este juego y avanza y lo empieza a convertir en algo serio y realmente empieza a parecer que es su propuesta, que realmente se quiere quedar, que lo quiten en ese momento por el amor de Dios, porque ha habido un presidente que ha insistido en el tema de la ley, que ha insistido en el tema, yo creo que ningún otro presidente ha dicho tantas veces no reelección. Ninguno, desde Echeverría hasta hoy, ninguno, porque López Obrador se puso así, desde el principio, y siempre luchó por la no reelección. Si hoy López Obrador cambia el rumbo y cambia la temática de su discurso y empieza a proponer o a sugerir siquiera que le interesa o que está tentado y que si la gente quiere se queda, entonces sí, mi querido Luis, entonces sí, vamos a ver una realidad que no queremos ver. Y no va a tener ninguna diferencia, aunque lo compare con estos, no va a tener ninguna diferencia con Maduro, no va a tener ninguna diferencia con Erdogan, el de Turquía, no va a tener ninguna diferencia con Putin, no va a tener ninguna diferencia con Bashar al-Assad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a empezar a haber enfrentamientos entre, ahora sí, los que están con López Obrador y los que están en contra de López Obrador. Y podemos ver una catástrofe civil que no nos va a llevar a ningún lado en México. Y vamos a terminar otra vez con los tanques en la calle. Nos va a hundir. Que nunca se han regresado a sus cuarteles, pero ahora sí los vamos a ver circulando en la calle. Y a mí lo que me preocupa para terminar el programa, lo que me preocupa es que, a mi modo de ver, él está planeando con el apoyo que tiene de la gente, porque es innegable que la mayoría lo apoya. Mucha gente lo apoya. Lo apoya. Que la gente sola diga, que la gente salga a las calles, quiero más de López Obrador. Porque este discurso de los empleados, los trabajadores de la refinería me decían, relíjase, no tiene sentido. No tiene sentido y no tiene derecho alguno de decirlo. Porque es como si, en primer lugar, es algo en contra de la Constitución. Y partiendo de eso no debería ni mencionarlo. Es como si te dijeran como presidente, roba, ¿no? Es que imagínense la mañanera, la gente me dice que pues me agarre unos millones, pero yo soy bien honrado, pero pues no quieren que agarre millones. Los voy a agarrar. Voy a agarrar, o sea, es un juego como tratando una planeación de que la gente despierte y diga, quiéranme, aquí estoy, quiéranme. Es perverso. Y para mí el tiempo ya está encima, o sea, ya va de la mitad hacia su segunda parte de sexenio, y se viene quizá lo más interesante para nosotros como periodistas, como analistas de la política, y quizá lo más riesgoso. ¿Ya son 2 años y medio? ¿Cuándo son 3 años? En diciembre, ¿no? Ya son los 3 años. ¿Tomó posesión en diciembre? En 2018, noviembre, ¿no? 19, 20, 21. Sí, en diciembre. En diciembre es la ya mitad. Cumplen los 3 años. Está a punto de cumplir los 3 años. Vamos a ver. Entonces, yo digo por el tonito cada vez más alto de lo que maneja. Pues William, ahora sí que platicamos súper padre, debatimos padre. Vámonos a nombre de mi compañero William Yarmes. Gracias, mi querido Luis, gracias a usted que nos permitió acompañarle esta tarde-noche. Nos encontramos aquí, si usted está de acuerdo, si tiene ganas, si le parece conveniente, el próximo viernes a las 6:30. A las 6:30, William, en cabina estuvo Mitch Vera, a la que le agradecemos su trabajo, su participación. Yo soy Luis Veloz, con mi amigo William, próximo viernes, 6:30 de la tarde, aquí en la mesa de debate y controversia. Buen fin. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?